Muy buenas tardes, jóvenes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 9 en lo que es química. Bienvenidos, jóvenes, al curso de química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 9, ¿no? Esta semana 9, estados de agregación, gases ideales y líquidos, pues, ¿no? Listo, a ver, vamos a ver. Ahí está. Bien. El día de hoy nos toca desarrollar la semana 9, lo que son estados de agregación. Les comentaba gases ideales y líquidos. Hoy vamos a hablar sobre los gases y vamos a hablar sobre un gas ideal. Para estudiar un gas ideal vamos a hablar a bajas presiones y a altas temperaturas. Si estudiamos un gas a presión baja y a altas temperaturas, diremos que estamos hablando de un gas ideal. ¿Y por qué la presión debe ser baja? Si la presión es baja, las partículas están separadas por grandes distancias, grandes con respecto al diámetro de la partícula. En este caso, la fuerza de atracción va a tender a cero, límite cero, por lo cual las fuerzas intermoleculares se van a considerar despreciables, pues, ¿no? Y ese sería el caso de un gas ideal. Hoy día de hoy vamos a hablar sobre la ecuación con la cual vamos a estudiar a los gases ideales. Debes recordarlo. PV igual a RTN, más conocida como pavo ratón, pues, ¿no? Esa es la ecuación con la cual vamos a trabajar, donde P significa presión, B significa volumen, T significa temperatura, N es el número de moles y R es la constante de los gases ideales. Muy bien, bienvenidos al curso de química. Damos inicio a nuestro curso. Ahí está. Muy bien. Semana número 9, estados de agregación. Tenemos gases ideales y líquidos, pues, ¿no? Estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Los estados de la materia son el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Acá podemos observar un gas, un líquido y un sólido, ¿no? Tres estados de agregación de la materia. El estado gaseoso se considera que las partículas se mueven, están en movimiento caótico y desordenado, ¿no? Un gas es un conjunto de moléculas en movimiento caótico y desordenado. Las moléculas se mueven a grandes velocidades. En el estado líquido diremos que la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión están equilibradas, pues, ¿no? Hay un equilibrio entre las fuerzas de atracción y repulsión. Y en el estado sólido se ve pues un ordenamiento, un sistema ordenado, donde las partículas ya no se desplazan, no se mueven, si están fijas en un punto, pues, ¿no? Y esos serían los tres estados de la materia: gas, líquido y sólido. En el gas, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. En el líquido, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Y en el sólido, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Estado gaseoso. Fuerza de cohesión, fuerzas de repulsión. Tenemos acá el gas real, pues, ¿no? Cualquier gas que se encuentre en la naturaleza se considera un gas real. Gas ideal, modelo que ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerado a bajas presiones y altas temperaturas, ¿no? Un gas real se considera que se comporta idealmente cuando se encuentra a baja presión y alta temperatura. Si la presión es baja y la temperatura es alta, estamos hablando pues de un gas
ideal, ¿no? Ahí estaremos hablando pues de un gas ideal. Otra vez, otra vez. ¿Qué tenemos acá? Vamos a decir que lo que tenemos acá es el estado gaseoso, pues, ¿no? El estado gaseoso. Tenemos al estado gaseoso. En el estado gaseoso se observa que la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión, ¿no? La fuerza de repulsión va a ser mayor que la fuerza de cohesión, ¿no? Entonces, en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión es mucho mayor que la fuerza de cohesión. Se considera un gas real, es cualquier gas que se encuentra en la naturaleza, pues, ¿no? Y un gas ideal, ¿no? Un gas ideal es un modelo que ayuda a explicar el comportamiento de los gases reales, considerado a bajas presiones, ¿no? A bajas presiones y a altas temperaturas, ¿no? Un gas real se considera que se comporta idealmente cuando se encuentra a baja presión y alta temperatura. Tenemos la llamada teoría cinético-molecular de los gases ideales, pues, ¿no? Considere los siguientes postulados. Tenemos acá, los gases están formados por moléculas. ¿Qué establece esta teoría? La teoría nos dice que un gas, ¿no? Ideal, ¿no? Ideal, está formado por moléculas, ¿no? Es lo que nos dice esta teoría, la teoría cinético-molecular. Desde el punto de vista físico, vamos a decir que la masa de esta partícula va a ser una masa puntual. Se considera una masa puntual. Las partículas están separadas por grandes distancias, ¿no? Una distancia de separación infinita, se podría decir, muy grande con respecto al diámetro de la partícula. Y al estar separadas por distancias muy grandes, entonces la fuerza de atracción va a ser despreciable. Entonces la fuerza tiende a cero. ¿Por qué tiende a cero la fuerza de atracción? La fuerza de atracción tiende a cero porque la partícula y la partícula están separadas por grandes distancias. Ya van a estar separadas grandes distancias. Una distancia infinita, ¿no? Muy grande, ¿no? Una distancia muy grande de separación entre la partícula y la partícula. Y debido a esa distancia de separación partícula y partícula, diremos que la fuerza tiende a cero, ¿no? Esa fuerza de interacción, esa fuerza de atracción tiende a cero. Con respecto al volumen de la partícula, el volumen de la partícula comparado con el volumen del recipiente va a ser pequeño, ¿no? Entonces el volumen de la partícula va a ser pequeño, ¿no? Comparado con el volumen del recipiente, pues, ¿no? Entonces el volumen de la partícula va a ser mucho menor que el volumen del recipiente. Muy bien, y ahí tenemos algunos alcances, algunos postulados de la teoría cinética molecular de los gases ideales, ¿no? Los gases están formados por moléculas, ¿no? Establece que estas partículas que forman el gas son moléculas. La partícula tiene masa puntual, ¿no? Es una masa puntual. La fuerza de atracción tiende a cero, debido a que la distancia de separación partícula y partícula es muy grande, distancia infinita. Y el volumen de la partícula comparado con el volumen del recipiente, ¿no? Va a ser muy pequeño. Entonces el volumen de la partícula es pequeña comparado con el volumen del recipiente. Teoría cinética molecular. ¿Qué más nos dice esta teoría? Uno de sus postulados nos dice que los choques de estas partículas tienen choques elásticos. Entonces esta partícula choca con esta partícula y ese choque va a ser elástico, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la energía total de este sistema se mantiene constante, ¿ya? La energía antes y después, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿ya? Así va a ser. Otro postulado establece que el gas genera una presión y la presión se considera la colisión de las partículas en las paredes del recipiente sobre un área, pues, ¿no? Entonces, el choque contra las paredes genera lo que se conoce como la presión. Entonces, ¿qué cosa es la presión? Es el choque de las partículas en forma perpendicular, una fuerza perpendicular sobre un área. A eso se va a llamar la presión del gas. Entonces, ¿el gas ejerce presión? Sí, debido al choque de las partículas o de las moléculas que forman el gas con las paredes del recipiente que lo contiene. Y ese sería otro postulado de la teoría cinética molecular. Muy bien, variables que afectan el comportamiento de los gases. Tenemos presión. La presión, P, ¿no? Se puede medir en atmósfera. La presión se puede medir en milímetros de mercurio, en pascales o PSI, ¿ya?
siendo el Pascal, la unidad de la presión según el sistema internacional. Entonces, según el sistema internacional, la presión se va a medir en Pascal, pues, ¿no? Pero la presión también se puede medir en atmósfera, la presión se puede medir en milímetros de mercurio, ¿no? O en PSI, pues, ¿no? Tenemos por acá el volumen sería B. Entonces, el volumen se mide en litros, ¿ya? En litros. Según el sistema internacional, si queremos hablar de sistema internacional, según el sistema internacional, el volumen se mide en metros cúbicos, ¿ya? Metros cúbicos. Cantidad de sustancia sería el mol, pues, ¿no? Y la temperatura, T, ¿no? T es la temperatura, se mide en la escala Kelvin, pues, ¿no? A estos parámetros también se les conoce como parámetros de estado o funciones de estado. Entonces tenemos la presión, el volumen, la cantidad de sustancia y la temperatura son parámetros de estado o funciones de estado. Seguimos. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra, ¿no? Acá podemos ver, esta es una columna de aire, ¿no? Desde la litosfera o la hidrosfera hasta la zona más alta de la atmósfera. Acá se genera una columna, bueno, esta sería una columna de aire. Toda esta columna de aire genera una presión. A eso se conoce como la presión atmosférica, ¿no? El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas, pues, ¿no? Entonces acá representamos, ¿no? esta columna de aire es lo que genera la presión. Columna de aire extendiéndose del nivel del mar hasta la atmósfera superior, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir lo siguiente: si yo estoy aquí a nivel del mar, acá se va a generar una presión. Eso va a ser la presión atmosférica, que puede tomar el valor de una atmósfera. Pero ¿qué pasaría si ya no estoy a nivel del mar? Estoy en una zona alta, pues, ¿no? Entonces, si vamos a una zona alta, aquí la presión ya no es de una atmósfera. Acá la presión atmosférica puede ser igual a 0,9 atmósferas. Y así podemos seguir subiendo y tener otras presiones atmosféricas. Entonces, la presión atmosférica depende de la altura, pues, ¿no? De dónde se esté tomando esta presión. Entonces, acá va a haber una altura H, se podría decir. Ahí está. Ahí está. Entonces, a esta altura H hay otra presión, ¿no? Otra presión. Diferente a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar va a haber una presión de una atmósfera. Pero en zonas altas, ¿no? En zonas altas la presión ya no es de una atmósfera, es menor a una atmósfera, ¿no? Entonces, depende de la posición o de la altitud donde se encuentre, donde se quiera medir la presión, pues, ¿no? Entonces, aquí en esta zona alta, la presión atmosférica va a ser diferente a la presión a nivel del mar, pues, ¿no? Que es la presión atmosférica. Muy bien, seguimos. Presión. ¿Cómo medimos la presión atmosférica? Lo medimos con un barómetro. Entonces, presión barométrica. Entonces, acá tenemos un barómetro. El barómetro viene a ser el instrumento con el cual yo mido la presión, pues, ¿no? Entonces, acá tenemos la atmósfera, se podría decir, esta masa de aire que rodea el planeta, va a generar acá una presión. Y esto va a ser la presión atmosférica. Y para nuestro caso es una atmósfera, pues, ¿no? Ahora, en este punto, la presión, vamos a llamarle presión A, y en este punto, la presión B. La presión en A debe ser igual a la presión en B. Pero, ¿qué presión está soportando el punto A? Sería la presión de la atmósfera, pues, ¿no? La presión atmosférica. Eso es igual a la presión en el punto B, pero en el punto B está soportando esta columna de 76 centímetros de mercurio. Entonces, la presión en el punto B sería 76 centímetros de mercurio. Eso sería la presión atmosférica, ¿no? Entonces, el barómetro mide, ¿no? La presión atmosférica. En este caso, la presión atmosférica es igual a 76 centímetros de mercurio. Así es. Entonces, acá tenemos una atmósfera de presión va a ser igual a 760 milímetros de mercurio.
una atmósfera de presión va a ser igual a 1,01,325 kilopascales o 1,01 por 10 a la quinta pascales. Entonces acá tenemos algunas equivalencias. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, pues, ¿no? O una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. O una atmósfera es equivalente a 1,01 por 10 a la quinta pascales, ¿no? Esas serían las equivalencias. Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio. O una atmósfera equivale a 1,01 por 10 a la quinta pascales, pues, ¿no? Si te preguntan, ¿con qué se mide la presión de la atmósfera? Con un barómetro. ¿Cómo se llama esa presión? Presión barométrica. Ya, esa es la presión barométrica. Seguimos. Presión manométrica. La presión manométrica. Acá tenemos manómetro de tubo cerrado y manómetro de tubo abierto, pues, ¿no? Y tenemos el manómetro sirve para medir la presión de un gas atrapado en un recipiente. Por ejemplo, acá tenemos un gas que está en este balón, pues, ¿no? Entonces, este gas genera presión, genera presión, genera presión, genera presión, genera presión. Entonces sería la presión generada por el gas. Ahora, pero este gas está conectado por acá al manómetro. ¿Ya? Por acá está conectado a un manómetro. Entonces, como podemos ver, el gas se conecta por acá. Entonces acá va a generar una presión. Vamos a decirlo así. La presión P, la presión del gas. ¿Ya? La presión del gas sobre este punto, ¿no? Sobre esta línea acá tenemos un punto y sobre este punto el gas está generando presión. A esa misma altura, por acá, también hay otra presión. Diremos acá que en el punto A y en el punto B las presiones son iguales, pues, ¿no? La presión en A va a ser igual a la presión en B, ¿no? Las presiones son iguales. En A, ¿quién está generando presión? El gas. Entonces sería la presión del gas. Es igual a la presión en B, pero en B tenemos la presión generada por esta altura, H. Entonces sería la presión de la altura H. Y ese sería el manómetro, pues, ¿no? A esa presión generada por esta altura H se le llama presión manométrica, ¿no? Entonces diremos que la presión del gas va a ser igual a la presión manométrica, que sería este valor de H, pues, ¿no? Dice acá, la presión del gas es menor que la presión atmosférica. ¿Mm? Entonces, la presión del gas es igual a la presión manométrica. Ese sería este caso cuando, ¿cómo se llama? El manómetro está cerrado, ¿no? Acá está cerrado y acá se genera vacío. Este sería vacío. Ahora, generalmente lo que está dentro de este manómetro es mercurio, ¿no? Vamos a decir que el líquido que tenemos acá viene a ser mercurio. Acá tenemos otro manómetro, ¿no? Acá hay otro gas y este gas de acá también está generando presión por aquí, ¿ya? Y ahí está generando la presión. Entonces podemos decir aquí, en este punto de acá, que se genera una presión, ¿no? Vamos a decir acá la presión A. Y acá esta columna también está generando en este punto una presión B. Pero ahora el manómetro está abierto. Si te das cuenta, acá está abierto a la atmósfera. Entonces acá tenemos la atmósfera, ¿no? Que rodea, ¿no? Ella está generando una presión. Entonces yo voy a decir acá que en el punto A y en el punto B, la presión del punto A y la presión en el punto B, ¿cómo son? Iguales. Pero en el punto A, ¿quién está generando presión? El gas. Este gas está generando una presión. Y acá estaríamos generando esa presión. ¿Ya? Entonces acá estaría esa presión. Ahí está. Entonces el gas genera presión. Acá estaría generando presión. Pondremos acá que el gas genera presión. Ahí está, en el punto A. Esa sería la presión del gas. Entonces, la presión del gas, ¿a qué sería igual? A la presión en el punto B.
Pero ¿qué tenemos acá? La presión generada por esta altura H más la presión de la atmósfera, ¿no? Esto es la atmósfera. Entonces, la atmósfera también genera presión, entonces sería la presión atmosférica. Ahora, la presión de este gas, ¿a qué sería igual? A la presión de la altura H, pero esa altura H es la presión manométrica, pues, ¿no? Más la presión de la atmósfera. ¿Y qué presión está generando la atmósfera? Una presión barométrica. Eso se va a medir con el barómetro. La presión barométrica. Entonces acá tendríamos que la presión del gas, de este gas de acá, va a ser igual a la presión manométrica más la presión barométrica. Entonces la suma de estas dos presiones me da la presión del gas, de este gas atrapado en este recipiente. Seguimos. Leyes de los gases ideales. Leyes de los gases ideales. Tenemos acá cuando el número de moles es constante, pues, ¿no? Moles constante. Tenemos proceso isotérmico, que va a significar iso igual, térmico, temperatura, isobárico igual presión, bárico significa presión, igual presión, isocórico igual, ¿qué sería isocórico? Igual volumen, pues, ¿no? Igual volumen. Entonces ahí tenemos los tres procesos. Isotérmico, cuando la temperatura inicial es igual a la temperatura final, no son iguales. Isobárico, cuando la presión inicial es igual a la presión final. Isocórico, cuando el volumen inicial es igual al volumen final. Volúmenes iguales, ¿no? Isocórico, también llamado isométrico, pues, ¿no? Bueno, en un proceso isotérmico se mantiene la temperatura constante. Entonces yo pondría aquí mi formulita pavito igual a pavito, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Se va a cancelar. ¿Por qué? Porque son iguales, pues, ¿no? ¿Qué me quedó entonces? Me quedó que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. De acá yo puedo decir que la presión y el volumen, como se están multiplicando, eso va a significar que son inversamente proporcionales, ¿ya? Eso es lo que va a significar estas dos magnitudes, ¿no? La magnitud presión y la magnitud volumen se están multiplicando. Y si se multiplican, significa que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. Y a menor presión, mayor volumen. Inversamente proporcional, ¿no? Van a ser inversamente proporcionales. Segundo caso, proceso isobárico, ¿no? El proceso isobárico es cuando la presión se mantiene constante. Y si la presión es constante, nuevamente tú pones acá, pues, ¿no? Pavito igual a pavito. Dice, presión constante. Ah, profesor, ¿qué hago? Cancela presión, ¿no ves que son iguales? Te queda una relación entre el volumen y la temperatura. Entonces, el volumen y la temperatura van a ser directamente proporcionales, ¿ya? Directo. Pues acá podemos decir nosotros que el volumen inicial es a la temperatura inicial, como el volumen final es a la temperatura final. Entonces, volumen y temperatura van a ser magnitudes directamente proporcionales, ¿ya? Eso ocurre cuando el proceso es isobárico y la presión se mantiene constante. El tercer caso es el proceso isocórico, cuando el volumen se mantiene constante. Nuevamente aplica, pues, ¿no? Pavito igual a pavito. Como el volumen es constante, no, isocórico significa volumen constante, entonces el volumen se cancela con el volumen. ¿Qué te va a quedar? Que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Tendríamos acá que la presión inicial es a la temperatura inicial, como la presión final es a la temperatura final. Entonces la presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales. ¿Ya? Ahora, si el proceso es isotérmico y la temperatura se mantiene constante, tenemos esta ecuación. Y a eso se llama ley de Boyle y Mariotte, pues, ¿no? Esa sería la ley de Boyle. Si el proceso es isobárico, la presión se mantiene constante y a eso se le llama la ley de Charles. Entonces, esta formulita de acá lo vamos a llamar ley de Charles. Y si el proceso es isocórico o isométrico, donde el volumen se mantiene constante, tenemos pues que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Presión es a temperatura inicial como presión a temperatura final. Y eso también se le conoce como la ley de Gay-Lussac, ¿no? Sería la ley de Gay-Lussac. Y ahí tenemos tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, ¿no? Tres leyes.
Seguimos. Ley de los gases ideales. Tenemos aquí la ley de Boyle y Mariotte para un proceso isotérmico. Ah, acá está desarrollado, ¿no? Entonces tenemos un proceso isotérmico cuando la temperatura se mantiene constante, ¿no? Proceso isotérmico. Temperatura constante y número de moles constante. ¿Qué se cumple? Que el volumen y la inversa de la presión son directamente proporcionales, ¿no? Entonces se multiplican, ¿no? Presión por volumen me da una constante, ¿no? Dos magnitudes que se multiplican significa que son inversamente proporcionales. La presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Mira, significa que si yo tengo la presión y el volumen, a mayor presión, ¿no? Si la presión aumenta, vamos a decirlo así, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Eso significa que estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Qué es lo que va a significar? Ahora, dos magnitudes que son inversamente proporcionales se multiplican. Entonces acá tenemos presión por volumen, va a ser igual a presión por volumen, va a ser igual a presión por volumen y eso va a ser una constante. Para un estado inicial, ¿no? Estado inicial. Y para un estado final. Tenemos presión por volumen va a ser igual a presión por volumen, ¿no? En el estado inicial, presión 1 por volumen 1 va a ser igual a un estado final que es presión 2 por volumen 2, ¿no? Esta es la fórmula que te tienes que acordar. Para resolver los problemas, esta es la formulita. Bueno, acá tenemos una gráfica donde me están indicando que para este punto sería el estado 1, ¿no? Este punto sería el estado 2 y este punto sería el estado 3. Tenemos tres estados, ¿no? De estado 1 a estado 2 y de estado 2 a estado 3. Entonces, para la gráfica de presión versus volumen, se ve que es esta curva, pues, ¿no? Esta curva. Donde cada punto sobre esta curva, ¿no? Va a significar que la temperatura es constante. Entonces, es un proceso isotérmico. Profesor, ¿puede volver a la anterior diapositiva? ¿Claro? Ahí está. Gracias. Muy bien. Seguimos. Ya vimos la ley de Boyle y la fórmula que es PV igual a PV, pues no es lo que tengo que memorizar. Presión por volumen igual a presión por volumen. Siguiente, tenemos aquí un ejemplito, ¿no? Un ejemplo de aplicación. Dice, un globo inflado con un volumen de 0,6 litros de helio a nivel del mar tiene una atmósfera de presión, pues, ¿no? Se deja elevar a una altura de 6,5 kilómetros, donde la presión es de casi 0,4 atmósferas. Suponiendo que la temperatura permanece constante, ¿cuántos litros será el volumen final del globo? Entonces, la fórmula sería presión por volumen igual a presión por volumen. Despejando, pues, el volumen final, 2, va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Reemplazando datos. La presión inicial es una atmósfera. El volumen inicial es 0,6 litros. La presión final es 0,4 atmósferas. Operando me sale 1,5 litros. Entonces dice, cuando la presión que se aplica al globo se reduce a temperatura constante, el helio gaseoso se expande y el volumen del globo aumenta. El volumen final es mayor que el inicial, ¿no? ¿Listo? ¿Sí? Y es así como hemos determinado el volumen final para este caso, que sería 1,5 litros, que es mayor que el volumen inicial, que era 0,6 litros, ¿no? Bien, seguimos. Leyes de los gases ideales. Tenemos aquí la llamada ley de Charles, ¿no? Ley de Charles para un proceso isobárico. ¿Qué significaba isobárico?
¿Te acuerdas? Presión constante. Muy bien, muy bien. Entonces, para un proceso isobárico, la presión inicial y la presión final, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿no? Proceso isobárico. Ley de Charles. Entonces, la presión es constante, el número de moles es constante. ¿Qué va a pasar acá? Que el volumen, la magnitud temperatura van a ser directamente proporcionales. Entonces, volumen versus temperatura. A mayor temperatura, ¿no? A mayor temperatura, mayor volumen. Y a menor temperatura, menor volumen. Relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Entonces, el volumen sobre la temperatura va a ser una constante. Entonces, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, estas se dividen. Y esa división nos debe dar una constante. Aquí tenemos volumen inicial, temperatura inicial, va a ser igual a volumen final sobre temperatura final y es igual a volumen 3 sobre temperatura 3. Y eso se mantiene constante. Entonces, la fórmula sería esta. Volumen esa temperatura como volumen esa temperatura. Entonces, ¿cuál sería la fórmula con la cual vamos a trabajar? Sería esta de acá, pues, ¿no? Esto sería el estado inicial y esto sería el estado final. Entonces, pondría acá que esto representa al estado inicial. Y esto de acá representa al estado final. Entonces, el estado inicial es volumen sobre temperatura, es igual al estado final, que es volumen sobre temperatura. Y esta es la fórmula que tenemos que recordar, que tenemos que memorizar. Para un proceso isobárico, esta es la fórmula. Ahora, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos acá es una gráfica volumen versus temperatura. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces esta sería su gráfica. Entonces acá estaría el estado 1 y acá estaría el estado 2. Pasa del estado 1 al estado 2. ¿Ya? Entonces sería la gráfica. Con esta gráfica se trabaja para resolver los problemas o con esta gráfica, con esta fórmula, ¿no? Para los procesos isobáricos hay que recordar esta fórmula de acá. Volumen sobre temperatura igual a volumen sobre temperatura. Bien, seguimos. Tenemos aquí la ley de Gay-Lussac para un proceso isocórico. ¿Qué significaba isocórico? Que el volumen inicial es igual al volumen final, ¿no? Los volúmenes, ¿cómo son? Iguales. A volumen constante y número de moles constante. La presión y la temperatura van a ser directamente proporcionales. Entonces, aquí tenemos presión y temperatura, que van a ser directamente proporcionales. Y esto va a ser igual a una constante, ¿no? Va a ser una constante. Muy bien. Tenemos acá presión dividido entre temperatura, va a ser igual a presión sobre temperatura. Y eso igual a presión sobre temperatura. Y eso es una constante, ¿no? Tenemos acá entonces, la presión y la temperatura se están dividiendo. ¿Qué significa eso? Que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Entonces esto representa el estado 1, que sería el estado inicial, pues, ¿no? Y esto de acá representa el estado 2, que sería el estado final. Entonces, el estado inicial es igual al estado final. Entonces, donde la presión y la temperatura se dividen y son directamente proporcionales. Entonces, la fórmula que debo recordar es esta de acá. Acá tenemos la gráfica de presión versus temperatura. Tenemos un estado 1 que pasa a un estado 2. Seguimos. Ejemplo, ¿no? Para estos procesos tenemos, ¿no? El argón, dice, es un gas inerte que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento del tungsteno, pues, ¿no? Cierto foco que contiene argón a 1,2 atmósferas
y 187 grados Celsius, se calienta a 1200 Kelvin a volumen constante. Calcule su presión final en atmósfera. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir, bueno, nuevamente, el argón es un gas inerte que se emplea en los focos para retrasar la vaporización del filamento del tungsteno. Cierto foco que contiene argón a 1,2 atmósferas. Eso es la presión. Lo que tienes que aprender ahora a reconocer son las variables, pues, ¿no? Los parámetros. Esto de acá representa presión. Esto representa temperatura, ¿no? Entonces acá tenemos la presión inicial y la temperatura inicial. Luego se calienta nos dice acá, a 1200 Kelvin. Entonces acá tenemos la temperatura final a volumen constante. Dice, calcule la presión final. Me piden la presión 2, pues, ¿no? Esa presión final. Tenemos la fórmula. Presión sobre temperatura va a ser igual a presión sobre temperatura. Despejando la presión 2 sería presión 1 entre temperatura 1 multiplicado por la temperatura 2. Tenemos la presión inicial, sí, 1,2 atmósferas. La temperatura inicial, este es 187, hay que sumarle 273. Acá sería 10, llevo 1, sería 16, llevo 1, y sería 460. Esto está expresado en Kelvin, ¿no? 460 Kelvin. Multiplicado por la temperatura, dice que se ha llevado a 1200 Kelvin, pues, ¿no? Entonces, la presión 2, ¿cuánto va a ser? 3,13, aproximadamente 3 atmósferas. Disculpe, profesor, ¿de dónde sale el 460K? Este 460 sale de sumar 187 más 273. Recuerda que la temperatura en las fórmulas se trabaja en Kelvin. ¿Y cómo se calculaba Kelvin? Kelvin es igual a Celsius más 273. Entonces, Profesor, ¿puede poner la diapositiva número 14? 14, la anterior. Ahí está. Gracias. Muy bien, seguimos. Entonces tenemos aquí que la temperatura en las fórmulas, se podría decir, de gases, se va a trabajar en Kelvin. Si el dato te lo dan en la escala Celsius, ¿qué tienes que hacer con esa temperatura? Pasarlo de la escala Celsius a la escala Kelvin. ¿Y cómo se hace eso? Fácil. K es igual a C más 273. Le sumas 273. Al sumarle 273 ya lo cambiaste, lo transformaste a la escala Kelvin. Es por eso que acá este 460 resulta de la suma de 187, que es dato, más 273. 187 más 273 me da 460. Operando entonces va a salir que la presión 2 va a ser igual a 3,13, ¿no? Y aproximando sería 3 atmósferas. Esa va a ser la presión final. Lo que nos está pidiendo el problema, ¿no? La presión final. 3 atmósferas. A volumen constante, la presión de una cantidad dada de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Seguimos. Ley de Avogadro. Dice, dependencia del volumen con la cantidad de un gas a una temperatura y presión constante. ¿Qué tenemos acá? Tenemos este gas, ¿no? Acá está el gas y acá está el gas, ¿no? Vemos que, ¿no? Si partimos de acá, extracción de gas, el volumen disminuye. Si saco gas de acá, el volumen disminuye. Adición de molécula de gas. Si aumento gas, el volumen aumenta. Entonces, si tenemos un
acá tenemos en un recipiente, tenemos gas. Pero si la masa del gas disminuye, el volumen disminuye, pues, ¿no? Y si aumentamos moléculas de gas a este sistema, el volumen aumenta. Dice acá la ley de Avogadro. El volumen es igual a RT sobre P por el número de moles. Como la temperatura es la misma y la presión es la misma, estas tres variables se vuelven constantes, pues, ¿no? R es la constante, pero la temperatura no está cambiando y la presión tampoco. Entonces todo esto se convierte en una constante. Por eso dice acá RT sobre P es constante, ¿no? No cambia, constante significa que no va a cambiar. Entonces hay una relación entre el volumen y el número de moles. A mayor número de moles, mayor volumen. Y a menor número de moles, menor volumen, ¿no? Seguimos. Hipótesis de Avogadro, dice. Una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, a la misma temperatura y presión, contiene el mismo número de moléculas, independientemente del tipo de gas que sea. A ver, ¿qué nos trata de decir la hipótesis de Avogadro? Nos dice que nosotros tenemos acá un gas, ¿no? Acá va a haber un gas. Por ejemplo, puede ser el gas hidrógeno. Y acá en este otro tanque también tenemos gas. Y en este caso tenemos gas oxígeno. Son diferentes gases. Dice, en una cantidad de cualquier tipo de gas, en un mismo volumen, vamos a establecer que los volúmenes son iguales, ¿no? Este volumen es igual a este volumen, volúmenes iguales, a la misma temperatura y presión. Y la temperatura y la presión también son iguales. Temperatura y presión también son iguales. ¿Qué se cumple? Si el volumen es igual, la temperatura es igual y la presión es igual, significa que contiene el mismo número de moléculas, independientemente del tipo de gas que sea. Yo puedo decir acá, este gas tiene un número de moléculas, ¿ya? Entonces, el número de moléculas de este gas, ¿no? Va a ser igual al número de moléculas de este gas, que es el oxígeno. Entonces, el número de moléculas, ¿cómo son? Iguales. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, en este caso, el número de moles del gas hidrógeno, el número de moléculas del gas hidrógeno va a ser igual al número de moléculas del gas oxígeno. ¿Cuándo se cumple esta igualdad? Cuando el volumen, la temperatura y la presión de los dos gases, ¿cómo son? Iguales. O sea, pavito, pavito deben ser iguales. Presión, volumen, temperatura y presión, volumen, temperatura. Seguimos. Siguiente diapositiva. Dice, ley de los gases ideales, ley de Avogadro. La ley de Avogadro se establece que a presión constante y temperatura constante, el volumen y el número de moles son directamente proporcionales. A mayor número de moles, mayor volumen. A menor número de moles, menor volumen. Entonces, el volumen y el número de moles son directamente proporcionales. Si el número de moles aumenta, el volumen aumenta. Si el número de moles disminuye, el volumen disminuye. Relación directamente proporcional. Matemáticamente, para los problemas, yo puedo establecer esto. El volumen 1 es al número de moles 1, como el volumen 2 es al número de moles 2. Y esta sería mi formulita. Ahí está. Esto es lo que tengo que recordar. Volumen 1 sobre el número de moles 1 va a ser igual al volumen 2 sobre el número de moles 2. Y acá está, pues, ¿no? Acá nos muestra este gráfico que tenemos una mol de gas y lo relaciona con un litro de gas. Si añadimos un mol más de gas, tenemos 2 moles de gas, entonces habrían 2 litros de gas. Entonces, al aumentar el número de moles del gas, aumenta el volumen, ¿no? Según
lo que indica este gráfico, ¿no? A mayor cantidad de moles de gas, mayor volumen. Manteniendo constante la presión y la temperatura, ¿no? Entonces, en este caso estamos manteniendo constante presión y temperatura. Seguimos. Ley de los gases ideales. Ley combinada de los gases o ley general, considerando n constante, ¿no? En este caso vamos a considerar que el número de moles se mantiene constante. Aquí aparece la famosa ecuación pavito 1 igual a pavito 2, ¿no? Pavito, pavito. Entonces tenemos acá presión, volumen, temperatura, sería el estado inicial. Esto representa el estado inicial. Y esta presión, volumen, temperatura va a representar el estado final. Entonces tenemos un estado inicial y tenemos un estado final. Ahora, presión, volumen sobre temperatura es igual a una constante, que en este caso se va a llamar R, pues, ¿no? Entonces tenemos acá PV igual a RT. Para N moles, si hablamos de N moles, entonces tendríamos presión por volumen igual a RTN. Entonces, ¿qué se cumple acá? Para N moles, esta ecuación, ¿no? Más conocido como pavo ratón, pues, ¿no? Pavo ratón. Seguimos. Ejemplo 3 dice acá. Una pequeña burbuja tiene un volumen inicial de 2,1 mililitros. ¿Qué cosa es mililitro? Es el volumen, ¿ya? Mililitros que representa volumen. Tenemos un volumen inicial, pues, ¿no? Vamos a decirlo así. Tenemos un volumen inicial. Acá vamos a señalarlo como volumen, pues, ¿no? Vamos a poner aquí que esto es el volumen. Volumen inicial. Se encuentra a 8 grados Celsius. Ah, ¿qué cosas son estos 8 grados Celsius? Es la temperatura inicial. Entonces vamos a decir que esta es la temperatura inicial. Y 6,4 atmósferas de presión. Esto de acá representa la presión inicial. Se eleva desde el fondo de un lago hasta la superficie donde la temperatura es 25 grados Celsius. Acá ya tenemos una temperatura final. Y la presión es una atmósfera. Esta sería la presión final. Calcule el volumen final de la burbuja en mililitros. ¿Listo? Hemos identificado, ¿no? Tenemos nuestros datos, el volumen. Vamos acá. Tenemos acá nuestros datos, el volumen, la temperatura y la presión. Igualito acá tenemos la temperatura, la presión y el problema me está pidiendo pues el volumen final, pues, ¿no? Vemos que los tres parámetros están cambiando, volumen, temperatura y presión. ¿Qué utilizo? Utilizo la fórmula pavito, pavito, pues, ¿no? Presión inicial, volumen inicial sobre temperatura inicial debe ser igual a la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Reemplazando datos, presión por volumen sobre temperatura debe ser igual a presión por volumen sobre la temperatura. Presión inicial, aquí está, es 6,4. Volumen inicial es 2,1. Temperatura inicial, 8 grados. Ah, pero no puede estar en escala Celsius, ¿no? Las fórmulas hay que pasarlo a escala Kelvin. Sería 8 más 273. 8 más 3 sería 11 y sería 8. 281. Entonces acá va 281 Kelvin. ¿Ya? Luego tenemos la presión final, que sería una atmósfera. Volumen final, justamente lo que quiero calcular. Y la temperatura, que dice que es 25 grados Celsius. ¿Qué tengo que hacer ahora? A 25 tenemos que sumarle 273. Sería aquí 8, 9 y 2, 298. Muy bien, de acá determinamos el valor del volumen 2.
¿no? Volumen 2. ¿Cuánto sale? Bueno, hay que calcularlo. A ver, vamos a ver cuánto sale esto. Operando sería 6,4 por 2,1 por 298 y todo eso dividido entre 281 y nada más, pues, ¿no? Eso sería igual a 14,25. Esto sale 14,25 mililitros. Haciendo una aproximación, diremos que es 14,3 mililitros igual al volumen 2. Y esa sería la respuesta, 14,3. 14,3 mililitros es el volumen 2. Seguimos. Ecuación de estado. Tenemos acá PV igual a nRT, pues, ¿no? Donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, T es la temperatura, R es conocida como la constante universal de los gases, y R tiene valores, puede ser 0,082 o R 62,4, pues, ¿no? Y acá viene lo que siempre preguntan, ¿no? Profesor, ¿en qué caso utilizo R 0,082? ¿O cuándo utilizo R 62,4? Entonces, para saber en qué momento uso 0,082, nos fijamos en la presión. Si la presión está en atmósfera, entonces el valor de R es 0,082. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, entonces el valor de R es 62,4. De eso va a depender, pues, ¿no? Yo me tengo que fijar en la presión. Le pregunto a la presión, presión, ¿en qué unidad estás? Si la presión está en atmósfera, entonces R es 0,082. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, entonces el valor de R sería 62,4. Muy bien, seguimos. Tenemos aquí, a partir de la ecuación de estado, ¿no? De gases ideales, pavo ratón, podemos deducir otras fórmulas, ¿no? Tenemos la masa molar, por ejemplo. La masa molar, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Acá tenemos el cálculo de la masa molar. Entonces, M, que representa la masa molar. La masa molar del gas. Entonces, acá voy a calcular la masa molar del gas. Entonces, esto se va a llamar la masa molar del gas. Eso es M rayita, ¿no? Entonces, ¿podemos calcular la masa molar del gas? Sí. Va a ser igual a la masa del gas por R por temperatura sobre presión por volumen. También podemos calcular la densidad. Esta simbología significa densidad. Densidad del gas. ¿Ya? Esta densidad del gas, ¿no? Esta densidad va a estar expresado en gramos sobre litros. Gramos sobre litros. En esas unidades se va a trabajar la densidad. Entonces, la densidad del gas va a ser igual a P, que es la presión, M, que es la masa molar, sobre R por la temperatura. Y acá tenemos otra formulita más, pues, ¿no? Entonces, acá ya tenemos dos fórmulas más para memorizar. Entonces, esta es una fórmula que me permite calcular la densidad del gas. Entonces, acá yo, con esta fórmula calculamos ¿qué cosa? La densidad del gas, pues, ¿no? La densidad del gas. Seguimos. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? El ejemplo 4 dice, un químico ha sintetizado un compuesto gaseoso amarillo verdoso de cloro y oxígeno y encuentra que su densidad, mira, acá tenemos el dato de la densidad, es 7,7 gramos sobre litro a esta temperatura y a esta presión. Calcule la masa molar, me están pidiendo la masa molar del compuesto. ¿Muy bien?
Como tengo densidad, yo digo, fácil. Por fórmula, presión del gas por masa molar del gas es igual a T por R por la densidad del gas. Reemplazando datos, tenemos P la presión, 2,9 atmósfera, por la masa molar, que es lo que quiero calcular, es igual a T la temperatura, pero acá está en escala Celsius. No se trabaja en escala Celsius, hay que pasarlo a escala Kelvin. Entonces yo diré 37 más 273. 7 más 3 sería 10. 10 más 1, 11. Y acá sería 3. 310, ¿no? 310. Entonces la temperatura sería 310, ¿no? 310 Kelvin. Ya lo hemos pasado de la escala Celsius, al sumarle 273, lo estoy pasando a la escala Kelvin. Bueno, acabo de decir que tiene 310 unidades Kelvin, pues, ¿no? Entonces la temperatura se está trabajando en la escala Kelvin. Por R, ¿qué cosa es R? R es la constante de los gases, ¿no? Es la constante de los gases. En este caso, ¿qué valor va a tomar? Entonces, como veo que la presión está en atmósferas, ¿no? Entonces, el valor de R sería 0,082. Por la densidad del gas, que sí lo tengo, que es 7,7. Listo, determinamos la masa molar del gas. ¿A qué sería igual la masa molar del gas? Hay que operar, jóvenes. Entonces vamos a operar. Tenemos acá 310 por 0,082 por 7,7 entre 2,9, que es la presión, ¿no? Entre 2,9. Todo eso operando me sale 67,49. 67,49, ¿no? Aproximadamente, haciendo una aproximación, sería 67,5, ¿sí? Gramos sobre mol. Y esa sería la masa molar del gas desconocido, ¿no? 67,5. ¿Listo? Seguimos entonces. Ejercicio número 1 de la separata, jóvenes. ¿Qué nos dice el ejercicio 1? Dice, el aire está compuesto por gases cuya composición en volumen se reporta como nitrógeno 78,08%, oxígeno 20,94%, argón 0,93%, dióxido de carbono y otros gases nobles 0,05%. De acuerdo a la teoría cinético-molecular, las moléculas del gas ideal se desplazan y chocan elásticamente entre ellas y las paredes del recipiente que lo contienen. Entre las moléculas hay grandes espacios y tienden a ocupar un máximo volumen. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La incorrecta, Jorge, ¿no? ¿Cuál es la alternativa incorrecta? Ahí está. ¿Cuál es la incorrecta? Alternativa A. En un gas ideal no se consideran las fuerzas intermoleculares ni el volumen propio de las moléculas. Bueno, eso es verdad, esa es la teoría. La teoría cinética molecular establece eso es verdad, pues, ¿no? B. Los gases nobles como argón, helio y otros de la familia 8A, contenidos en el aire, se consideran moléculas. Claro, es lo que dice la teoría. Dice que el gas está formado por un conjunto de partículas y a estas partículas lo vamos a llamar moléculas. Eso establece la teoría, pues, ¿no? Así lo dice la teoría, es verdadero. C. La presión se genera a través de la fuerza de choques de las moléculas con las paredes del recipiente. Claro, el gas genera presión y esa presión es debido a la colisión, al choque de las moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene, ¿no? Sería fuerza sobre área y esa sería la presión, verdadero también. D. Los gases como nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono, entre otros, se comportan idealmente a altas presiones y bajas temperaturas.
Y no, pues para que sea ideal, ¿no? Un gas ideal, la presión no debe ser alta. La presión debe ser baja, a baja presión. Y a alta temperaturas, ¿no? A altas temperaturas. Entonces, para que sea un gas ideal y considerarlo como gas ideal, la presión debe ser baja, ¿no? La presión debe ser baja. Y la temperatura tiene que ser alta. Bajo esas condiciones estamos hablando de un gas ideal. Si me alejo de esas condiciones y considero otros casos, ya no es un gas ideal. Se convierte en un gas real. ¿Ya? Entonces la respuesta acá sería la D. La incorrecta sería la D. ¿Listo? Seguimos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Ejercicio 2. Dice, un meteorólogo realiza la medición de 3 muestras de gases en una cumbre situada a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, donde la presión atmosférica es alrededor de 0,83 atmósferas. Tenemos que en esa altura, en esa zona, esta es la presión, ¿no? A 1500 metros sobre el nivel del mar. Para la medición emplea manómetros de mercurio. Entonces acá tenemos 3 manómetros de mercurio. ¿Qué tenemos en el primer caso? Este manómetro es un manómetro abierto a la atmósfera. ¿Qué significa eso? Que aquí debe haber una presión, ¿no? Y acá también debe haber una presión. Entonces, la presión en A y la presión en B, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿no? Diremos acá que la presión en A debe ser igual a la presión en B, pues, ¿no? En A es el gas quien está generando la presión, ¿no? El gas. Entonces sería la presión del gas. ¿A qué sería igual? A la presión de esta columna, ¿no? Sería 76 centímetros de mercurio. Entonces, esto es una atmósfera, ¿no? Recordemos las equivalencias, ¿no? Acá está, mira, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Ahí diremos que una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio. ¿Ya? Es 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Entonces, esta altura H es la presión del manómetro. Y el manómetro me está diciendo que tiene una presión de 76 centímetros de mercurio, que sería una atmósfera. Entonces acá sería una atmósfera. Más la presión atmosférica, pero según dato, la presión atmosférica es 0,83 atmósferas. 0,83 atmósferas. Entonces hay que sumar 1 más 0,83. Entonces la presión del gas, ¿a qué va a ser igual? A 1,83 atmósferas. Entonces, en este gas tiene una presión de 1,83 atmósferas, que sería la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La suma de estas dos presiones me da la presión del gas. En el caso B, también ponemos acá, aquí está generando una presión y acá también está generando otra presión. ¿Cómo deben ser las presiones en estos dos niveles? Iguales. La presión en A debe ser igual a la presión en B, pues, ¿no? Acá A está generando el gas B, pues, ¿no? Entonces sería la presión del gas B debe ser igual a la presión generada por ¿quién? Bueno, acá no hay mercurio, lo que hay es solamente la presión atmosférica. Entonces diremos que la presión del gas y la presión atmosférica, ¿cómo son? Iguales. Entonces la presión en punto B sería la presión atmosférica, que es 0,83 atmósferas. Ya, van a ser iguales. Y en este tercer caso, tenemos que el manómetro está cerrado, ¿no? Está cerrado. ¿Qué significa eso? Que la presión aquí, en este nivel A, y la presión en este nivel B, ¿cómo deben ser? Iguales. Y en A sería la presión del gas C, pues, ¿no? La presión del gas C, ¿a qué sería igual? A la presión en B. ¿Pero qué está generando esa presión? 7,6 centímetros de mercurio. Profesor, ¿y esto cuánto es? Mira, si una atmósfera es igual a 76 centímetros de mercurio, 76 entre 10 sería 7,6 centímetros de mercurio.
¿Qué significa eso? Que esto se ha dividido entre 10, sería 0,1 atmósfera. Una atmósfera es 76 centímetros de mercurio. 0,1 atmósfera sería 7,6 centímetros de mercurio. Entonces, como este es 7,6 centímetros de mercurio, significa que la presión del gas simplemente es 0,1 atmósfera. Así, mira. 0,1 atmósfera. ¿Ya? Porque acá se lee directamente. Lo que es esta altura sería la presión del gas. Por eso ahí la atmosférica no se considera porque dentro de este tubo está vacío. Acá no hay nada. Y esto está cerrado. Entonces, si está cerrado, no participa la atmósfera. La presión atmosférica no participa. De frente, la presión del gas sería pues 0,1 atmósferas. Ahora vamos a las preguntas. Dice, con respecto a las mediciones mostradas en la gráfica, seleccione la secuencia correcta de verdad de las siguientes proposiciones. El gas A tiene una presión doble respecto al gas B. A ver, la presión del gas A va a ser el doble de la presión del gas B. Es lo que dice, ¿no? El gas A tiene una presión doble respecto al gas B. A ver, la presión del gas A va a ser igual al doble de la presión de B, pero B tiene una presión de 0,83 atmósferas. Entonces hay que multiplicar por 2. ¿Cuánto es 2 por 0,83? Entonces vamos a decir 2 por 0,83. Eso me da 1,66. ¿No? Entonces acá yo diré que esta presión es 1,66. Entonces la presión del gas A sería igual a 1,66 atmósferas. Pero ¿cuánto es la presión del gas A? El gas A está aquí, ¿no? Este es el primer gas. Tiene una presión de 1,83, pero acá me sale 1,66. Totalmente diferente, no son iguales. No puedo afirmar entonces que la presión del gas A es el doble de la presión del gas B, porque salen diferentes. Y si salen diferentes, significa que esto es falso. No se cumple esto que es el doble, pues, ¿no? Segunda pregunta, dice acá. El gas C, este de acá, el tercer gas, presenta menor presión que los gases A y B. 0,1 es menor que 0,83, sí, correcto. 0,1 es menor que 1,83, correcto. Claro, el gas C tiene menor presión comparado con B, comparado con A, pues, ¿no? Y eso sería verdadero. 3 romano. La presión del gas B, aquí está el gas B, es igual a 630,8 milímetros de mercurio. A ver, en milímetros de mercurio tengo acá que la presión del gas es igual a 0,83 atmósferas. Pero una atmósfera, ¿a qué es igual? Acá está, 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. Atmósfera se va con atmósfera. ¿Y cuánto sería esto? Sería 0,83, hay que multiplicar. Hay que multiplicar 0,83 multiplicado por 760. Y eso me va a dar 630,8. Operando, la presión del gas sería igual a 630,8 milímetros de mercurio. 630,8 milímetros de mercurio, lo cual sería correcto, pues, ¿no? Sería verdadero. ¿La presión del gas B es igual a 630,8 milímetros de mercurio? Sí, 630,8. La respuesta es FBB. FBB, acá está, la D de dado. Ejercicio 2, la respuesta es la D. ¿Listo? Continuamos. Ejercicio 3. Dice, el siguiente gráfico presenta datos de una isoterma. Recordemos qué significaba isoterma, igual temperatura, pues, ¿no? Pues el isoterma significa que la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final. Donde la temperatura es constante, el volumen y la presión varían en forma proporcional.
Con respecto a la gráfica, seleccione la secuencia correcta de verdad, ¿no? De las siguientes proposiciones. Muy bien. Al toque tú recuerdas, ¿no? Dices pavito igual a pavito, ¿no? Como la temperatura es constante, se cancela temperatura con temperatura. ¿Qué me queda? Que la presión inicial, volumen inicial, debe ser igual a la presión final por volumen final, ¿no? Eso nos va a quedar ahí. Entonces tenemos aquí, tenemos esta gráfica, donde esto representa un estado, sería el estado 2, y este punto representaría el estado 1. Está pasando del estado 1 al estado 2. Entonces, el estado 1 tiene esta presión que es 2 y tiene este volumen que es 480. Esas son las condiciones del estado 1. Entonces, ¿qué se cumple acá? Se cumple en el estado 1 y en el estado 2 que presión 1 por volumen 1 debe ser igual a presión 2 por volumen 2. Entonces tenemos presión por volumen igual a presión por volumen. Presión inicial, 2. Entonces podemos reemplazar datos, pues, ¿no? Y calcular el valor de X. Tenemos, la presión inicial es 2, ahí está, 2 atmósferas, ¿no? Por su unidad que acá está en atmósferas. El volumen inicial, acá está, es 480 litros. Es igual a la presión 2, acá está, la presión 2 es 4 atmósferas. Por el volumen 2, que justamente le hemos llamado X. Y acá está X. Mitad 1, mitad acá sería 2. 2 pasa a dividir y sería 240 litros, igual al valor de X. Entonces, este volumen es 240. 240 litros. ¿Ya? 240 litros. Muy bien, vamos a la primera pregunta. Dice, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Ley de Boyle. A ver, si la presión y el volumen se están multiplicando, ¿qué significa eso? Que las magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? ¿La presión y el volumen son inversamente proporcionales? Sí. Ahora, ¿es la ley de Boyle? O sea, Boyle trabaja a temperatura constante y la respuesta es sí. Boyle va a trabajar a temperatura constante. Profesor, ¿tengo que saber eso? Claro. Tienes que saber de memoria que Boyle trabaja a temperatura constante. Por lo cual esta primera alternativa sería verdadera. 2. Si la presión se duplica, el volumen se reduce a la cuarta parte. A ver, vamos a ver, número 2 dice acá. Si la presión se duplica, ¿ya? Entonces tendríamos acá presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Si la presión se duplica, diremos que la presión inicial es P y la presión final es 2P. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Qué va a ocurrir acá, jóvenes? La presión inicial le puedo llamar P y la presión final el doble, pues, ¿no? Si la presión se duplica, la presión inicial sería P y la presión final sería 2 veces el valor de P. ¿Qué pasa con el volumen? Entonces, esa es nuestra incógnita. No sabemos qué está pasando con el volumen. Bueno, pondríamos acá volumen inicial 1 y volumen final volumen 2. Como P son iguales, se cancela y tendríamos que el volumen 1 dividido entre 2 sería igual al volumen 2. Diremos que el volumen disminuye a la mitad, ¿no? Se reduce a la mitad. Dice acá, si la presión se duplica, el volumen se reduce a la cuarta parte. No, no es la cuarta parte, es la mitad nada más. Por lo cual la segunda sería falsa, ¿no? Falsa. Y la número 3, ¿qué dice? 3 en romano. En el proceso, el volumen final expresado en sistema internacional este es el proceso. En este proceso, el volumen final, dice, ¿no? Aquí tenemos el volumen final que es X,
expresado en sistema internacional es 2,4 por 10 a la menos 3. Bueno, 240 litros sería, pues, ¿no? 240 litros. En sistema internacional sería 1 metro cúbico. Tiene 1000 litros, pues, ¿no? Sería 1000. Litros se cancela con litros. Y me quedaría acá 240 entre 1000. Eso es 0,24 metros cúbicos. En notación científica, la coma decimal corre un espacio y sería 2,4 por 10 a la menos 1 metros cúbicos. Y acá han puesto 2,4 por 10 a la menos 3. No es 10 a la menos 3. Eso sería falso. Es 10 a la menos 1. ¿Ya? 10 a la menos 1. ¿Verdadero o falso? Falso. La B es la respuesta, pues, ¿no? La B. En el ejercicio 3, la B es la respuesta. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 4. Dice, en la etiqueta de una lata de fijador para cabello, se recomienda que el envase no alcance la presión de 6080 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces acá nos da este valor, ¿no? 6080 milímetros de mercurio. Por el peligro de explosión, ¿no? Es así, si pasa esta presión, explota. Si el componente dentro del recipiente se encuentra a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 27 grados Celsius y una persona negligente lo arroja al fuego donde alcanza la temperatura de 402 grados Celsius, determine la nueva presión dentro del recipiente en atmósferas. Precise si la lata explota o no por el cambio de temperatura. Muy bien, analicemos. La latita, ¿no? El material del que está hecha la lata va a resistir cierta presión. Entonces, como el gas está aquí atrapado, este gas puede generar una presión. ¿Cuánta presión aguanta la lata? Tendríamos que transformar esto de acá. Sería 6080 milímetros de mercurio. Factor de conversión, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio se va con milímetros de mercurio, habría que dividir 6080 entre 760. Y eso me daría 8. O sea, esta lata soporta hasta una presión de 8 atmósferas. La presión sería 8 atmósferas. Con una presión de 8 atmósferas, la lata revienta, explota, se podría decir. Si tengo presión de 8 o mayor que 8, esta lata explota. Si la presión es menor que 8, la lata no explota. ¿Ya? Entonces, la presión a la cual explota esta lata son 8 atmósferas. ¿Ya? Esa es la presión a la cual explota. Luego dice, si el componente dentro del recipiente se encuentra a una presión de 4 atmósferas. Tenemos aquí condiciones iniciales. Entonces tenemos acá condiciones iniciales. La presión sería igual a 4 atmósferas, ¿no? Y a una temperatura, dice, ¿no? De 27 grados Celsius. Pero ese 27 hay que sumarle 273 para pasarlo a escala Kelvin, pues, ¿no? Sería 10, 7, 8, 9, 10, y acá sería 300. Tenemos una temperatura de 300 Kelvin, pues, ¿no? Y una persona negligente lo arroja al fuego donde alcanza la temperatura de 402 grados Celsius. Entonces acá decimos, y ahora la latita tiene una temperatura de 402. Pero 402 hay que sumarle 273. Acá sería 5, 7 y 6.
sea, la temperatura ahora es 675 Kelvin. Determine la nueva presión. ¿Cuánto es la nueva presión? No lo sabemos. X. En atmósferas. Me piden que esto salga en atmósferas. Y precise si la lata explota o no por el cambio de temperatura. Muy bien. El volumen de la lata, vamos a decirlo así, que el volumen de la lata se mantiene constante. ¿Ya? Entonces, este volumen y este volumen, ¿cómo son? Iguales. Si el volumen es igual, tú dices, ah, profesor, el volumen de la lata es constante. Sí, entonces voy a tener acá pavito igual a pavito. ¿Qué se cancela? Se cancela el volumen, ¿no? Porque estamos asumiendo que el volumen de la lata es constante, pues, ¿no? Entonces tendría aquí, la fórmula sería presión inicial sobre temperatura inicial debe ser igual a presión final sobre temperatura final. Reemplazando datos, ¿no? Vamos a reemplazar datos. La presión inicial es 4 atmósferas. La temperatura inicial, 300 Kelvin. La presión final es el X. Y la temperatura final, 675. Determinamos el valor de X. X a qué va a ser igual. Bueno, hay que hacer el cálculo, ¿no? Tenemos acá entonces 4 por 675 dividido entre 300. Eso me da 9. 9 atmósferas. Entonces diremos que la presión final es de 9 atmósferas. Pero es mayor que 8. Significa que la lata ya explotó, pues, ¿no? Ha explotado la lata. Entonces la presión va a ser de 9 atmósferas y sí explota. Claro, en el ejercicio 4 la respuesta sería la B, pues, ¿no? La B sería la respuesta. ¿Listo? Seguimos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 5 dice, un globo aerostático meteorológico que contiene helio a nivel del mar tiene un volumen de 3 metros cúbicos a 27 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio de presión. Si asciende hasta 8 kilómetros, donde la temperatura es de menos 5 grados Celsius y la presión es de 268 milímetros de mercurio, calcule el volumen del globo en litros. A ver, ¿qué parámetros están cambiando? Tenemos acá el volumen, la temperatura y la presión. Y tenemos acá la temperatura, la presión y me piden el volumen. Los 3 parámetros están cambiando, pues, ¿no? Acá tenemos volumen, temperatura y presión. Y acá tenemos temperatura, presión y me están pidiendo el volumen. Como los 3 parámetros cambian, la fórmula a usar sería presión por volumen sobre temperatura debe ser igual a presión por volumen sobre temperatura. Reemplazando datos, ¿no? Acá vamos a reemplazar los datos. Ahí está. Tendríamos entonces la presión inicial, ¿dónde está? Es 760. Ahí está, 760. El volumen inicial, 3 metros cúbicos. La temperatura inicial, acá está la temperatura inicial, 27. Ah, pero está en escala Celsius. ¿Qué hay que hacer con ese 27? Hay que sumarle 273. 10, 7, 8, 9, 10 y sería 300. Entonces acá sería 300 Kelvin. Presión final tiene una presión de 268. 268. Volumen final, justamente lo que me pide el problema. Y la temperatura final sería menos 5. Entonces acá sería menos 5 más 273. ¿Cuánto me da eso? Sería menos 5 menos 5 más 273. Eso me da 268. 268. Entonces esto ya nos da 268. Muy bien. Entonces, ¿cuánto sale el volumen 2? ¿No? Vamos a calcular el volumen 2. ¿A qué sería igual?
¿no? Entonces acá 268 con 268 se cancela, ¿no? Tercia 1, tercia 100. Y 760 entre 100, ¿cuánto sería? Sería 7,6. 7,6 metros cúbicos, ¿no? 7,6 metros cúbicos. Acá está, como el volumen está en metros cúbicos, la respuesta también te sale en metros cúbicos, ¿no? He tomado 3 metros cúbicos, la respuesta sale en metros cúbicos. Dice, calcule el volumen del globo en litros. Ah, pero no te piden metros cúbicos, te piden litros. Entonces el volumen final sería igual a 7,6 metros cúbicos. Factor de conversión, un metro cúbico tiene 1000 litros. Metro cúbico con metro cúbico se cancela y el volumen 2 sería 7,6 por 10 al cubo litros. Entonces en el ejercicio 5 sería 7,6 por 10 al cubo litros, la D de dado. La respuesta es la D. Seguimos, siguiente ejercicio. Ejercicio 6 dice, una muestra de biogás contiene principalmente metano y se forma por descomposición anaeróbica de la materia orgánica. Un cilindro de 1,64 por 10 al cuadrado litros almacena 96 gramos de metano a 1,8 atmósferas de presión. Determine la temperatura en grados Celsius a la que se encuentra el biogás. A ver, vamos a sacar los datos. ¿Qué datos tenemos aquí? Nuevamente dice que tenemos el metano, tenemos este volumen, esta masa, esta presión, y me piden la temperatura. Entonces tenemos acá el volumen. Este volumen de 1,64 por 10 al cuadrado litros no es otra cosa que un volumen de 164 litros, ¿no? 10 al cuadrado de 100 y 100 por 1,64 sería 164 litros. Entonces tenemos la masa, tenemos la presión y me piden la temperatura. Podemos usar pavo ratón, ¿no? Entonces, usando la fórmula pavo igual a ratón, pues, ¿no? La presión lo tenemos, 1,8 atmósferas. El volumen lo tenemos, 164 litros. El valor de R, como la presión está en atmósferas, R tomaría el valor de 0,082. Por la temperatura, que es justamente lo que quiero averiguar. Por el número de moles. Pero, ¿qué cosa es el número de moles? El número de moles no es otra cosa que la masa del gas sobre su masa molar. Entonces acá yo pondría que el número de moles no es otra cosa que la masa expresada en gramos sobre la masa molar en gramos sobre mol. Entonces el número de moles sería la masa del gas, que es 96 gramos, sobre su masa molar. Como se trata del metano, acá está, mira, la masa molar del metano sería 16. Sería 16 gramos sobre mol. Se va gramo con gramo y me quedaría 96 entre 16. Que sería el número de moles, pues, ¿no? ¿Saldrá un número exacto? Vamos a ver. 96 entre 16. Y eso, 6, sí da un número exacto. 6 moles sale, mira. Entonces, el número de moles del gas sería igual a 6 moles. 6 moles del gas. Entonces, multiplicado por N, que es 6 moles. Hay que operar esto para determinar la temperatura. ¿Cuánto sale la temperatura? Entonces, operando sería 1,8 por 164 entre 0,082 y entre 6 también, ¿no? Ese 6 pasa a dividir. Sería 1,8 por 164 entre 0,082 y entre 6 sería, pues, ¿no? Todo eso sería igual a 600. Sale la temperatura 600.
Pero recuerda que esta temperatura está en escala Kelvin, pues, ¿no? Porque desde esta fórmula. Yo quiero Celsius, entonces Kelvin es igual a Celsius más 273. Entonces 600 es igual a C más 273. Sea que es igual. Hay que restar, pues, ¿no? Hay que restar 600 menos 273. Y eso es igual a 327. 327. Entonces la temperatura sería 327 grados Celsius. Con eso el ejercicio 6, la respuesta sería la B, 327. ¿Seguimos? Ahora vamos a hablar sobre la mezcla de gases ideales. Ley de Dalton o de las presiones parciales. Dalton dice que la presión total de una mezcla va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes, pues, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el gas A, el gas B y el gas C. Se mezclan y acá está la mezcla de los tres gases. Entonces, cada uno de los gases genera una presión. La presión parcial del gas A va a ser el número de moles del gas A sobre el número de moles total, multiplicado por la presión total. Así se va a calcular la presión parcial del gas A en esta mezcla. La presión parcial del gas B va a ser el número de moles del gas B sobre el número de moles totales, multiplicado por la presión total. Y la presión parcial del gas C va a ser el número de moles del gas C sobre el número de moles totales, multiplicado por la presión total. Y así tenemos la presión parcial del gas A, la presión parcial del gas B y la presión parcial del gas C. Y Dalton dice, ¿no? La suma de las presiones parciales me va a dar la presión total. Entonces la presión total es la sumatoria. Presión parcial de A más presión parcial de B más presión parcial de C, ¿no? La suma de las tres presiones parciales que me da la presión total. Y a eso se le conoce como la ley de Dalton, ¿no? Esa es la ley de Dalton. Seguimos. Ley de Dalton, ¿no? Acá está detallado ya, ¿no? La presión total es la suma de las presiones parciales. ¿Qué cosa es la presión parcial? Es X. ¿Qué cosa es esta X? Se le llama fracción molar. Multiplicado por P. ¿Qué cosa es P? La presión total. Donde X es el número de moles del gas I sobre el número de moles totales. Esa división me da la fracción molar. Profesor, ¿puede volver a la anterior diapositiva? La anterior. Aquí está. Gracias. Muy bien. Continuamos entonces. Ley de Dalton. La misma idea se aplica al volumen, ¿no? Dice ley de Amagat. La ley de Amagat o de los volúmenes parciales nos dice que el volumen total, ¿no? El volumen total es igual al volumen parcial del gas A más el volumen parcial del gas B más el volumen parcial del gas C. ¿Cómo se calcula el volumen parcial del gas A? El volumen parcial del gas A va a ser igual al número de moles del gas A sobre el número de moles totales multiplicado por el volumen total. Igualito, volumen parcial de B sería el número de moles del gas B sobre el número de moles totales multiplicado por el volumen total. Y el volumen parcial de C sería el número de moles de C sobre el número de moles totales multiplicado por el volumen total. Así se calcula el volumen parcial de cada gas. Y la suma de los tres volúmenes parciales me va a dar el volumen total. ¿Seguimos? Acá tenemos ya desarrollado, dice el volumen total es la suma de los volúmenes parciales.
El volumen parcial es la fracción molar multiplicado por el volumen total, pues, ¿no? Donde la fracción molar es el número de moles del gas I sobre el número de moles totales. Tenemos un ejercicio donde se aplica, ¿no?, esto de las presiones parciales. Dice, en un recipiente de 4,1 litros se introduce 8 gramos de helio y 72 gramos de vapor de agua. Si la temperatura del recipiente es de 27 grados Celsius, determine la fracción molar y la presión parcial de cada gas en atmósfera. Lo primero que se hace es convertir esta masa en moles. 8 gramos de helio en moles serían 2. 72 gramos de agua en moles serían 4. Sumamos 2 más 4, 6. 6 moles en total. Calculamos la fracción molar del helio, son 2 moles de un total de 6, 2 sextos. Y la fracción molar del agua serían 4 de un total de 6, 4 sextos. No tengo la presión total, así que utilizo pavo ratón para calcular la presión total. Y me sale 36 atmósferas. Si la presión total es 36 atmósferas, entonces la presión parcial del helio sería su fracción, que es 2 sextos, multiplicado por la presión total, que es 36. Eso me da 12 atmósferas. La presión parcial del helio, 12 atmósferas. Y la presión parcial del agua sería su fracción molar, que es 4 sextos, multiplicado por la presión total, que es 36. El producto me da 24 atmósferas. Y así hemos calculado las presiones parciales de cada gas y su fracción molar. Seguimos. Siguiente ejercicio. Ley de difusión de Graham todavía, ¿no? ¿Qué nos dice Graham? Graham nos dice que la velocidad de un gas es inversamente proporcional a su masa molar o inversamente proporcional a su densidad, ¿no? La densidad del gas o la masa molar del gas. Entonces, la velocidad del gas, ¿no?, es a la velocidad de un segundo gas como raíz cuadrada de la masa molar del segundo gas sobre la masa molar del primer gas. Esa sería la relación. Seguimos. Ejercicio 7, dice. Un analgésico de corta duración y sedación usado durante la cirugía dental está constituido por una mezcla de dos gases denominado Serinox. Para un balón de 82 litros de este analgésico que contiene 240 gramos, acá está el dato, 440 gramos de monóxido de nitrógeno y 320 gramos de oxígeno, a una temperatura de 27 grados Celsius. Determine la presión total y la presión parcial del oxígeno en atmósferas, respectivamente. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir esta masa en moles. Entonces, el número de moles sería igual a la masa, que es 440 gramos, sobre la masa molar de este compuesto. Pero acá me lo dan de dato, 44 gramos sobre mol. Entonces, el número de moles sería 10. 10 moles del óxido de nitrógeno. Y el número de moles del segundo gas, tengo 320 gramos de oxígeno. 320 gramos de oxígeno sobre su masa molar. Para el oxígeno es 32. 32 gramos por mol. 10 también. El número de moles serían 10. 10 moles de oxígeno. Hay que calcular la presión total. Entonces acá tenemos que el número de moles totales sería 10 más 10 es 20 moles. Aplicando la fórmula pavo-ratón, tenemos la presión por el volumen. El volumen, acá está el volumen, 82 litros. 82 litros. Igual a R. Como quiero la presión en atmósferas, R sería 0,082. La temperatura es 27. Entonces este 27 hay que sumarle 273. 10, 789, 10 sería 300. Acá la temperatura sería 300 Kelvin. Por el número de moles totales, para allá la presión total, sería aquí 20. Entonces la presión total aquí es igual. Bueno, hay que operar aquí y sería 0,082 por 300 por 20 y todo eso dividido entre 82. Operando me sale 6. La presión total sería 6 atmósferas. Ya tengo la presión total. Me piden la presión parcial del oxígeno. Eso sería igual al número de moles del oxígeno, que son 10 moles, dividido entre el número de moles totales, que son 20 moles, multiplicado por la presión total, que acabamos de calcularlo, 6 atmósferas. Mol se va con mol, un cerito se va con un cerito, y 6 entre 2 sería 3. Presión parcial del oxígeno, 3 atmósferas. Entonces la respuesta sería
En la 7, la presión total 6 y la presión parcial del oxígeno 3. La D, la respuesta. D de dado, jóvenes. D de dado. D de dado. Seguimos. Ejercicio 8. Dice, el acetileno es un gas combustible que se utiliza en combinación con el oxígeno para soldar metales y cortar acero, según la ecuación química. Determine el volumen de CO2. Me están pidiendo que calcule el volumen de CO2, ¿no? Este es lo que queremos, X, en litros. A 27 grados tenemos el dato de la temperatura, la presión y tenemos la masa de acetileno que se consume. El acetileno son 260 gramos. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una relación. 2 moles de acetileno va a ser directamente proporcional con 4 moles de dióxido de carbono. El acetileno pesa 26, aquí está, es el dato. Sería 2 por 26 gramos de acetileno va a ser proporcional a 4 moles de dióxido de carbono. Si yo tengo 260 gramos, que es el dato, ¿cuántas moles tendré? N, ¿no? N. N es el número de moles. Entonces, el número de moles sería 260 por 4 entre 2 por 26. 26, 26, queda 10 acá. Mitad, mitad sería 2. 10 por 2, 20. Tendría 20 moles de dióxido de carbono. Muy bien. Tenemos el número de moles, tengo la temperatura, la presión. Podemos hallar el volumen. Sería pavo igual a ratón, pues, ¿no? La presión, 624. El volumen B, R sería 62,4, porque la presión está en milímetros de mercurio. La temperatura, 27. ¿Qué hay que hacer con este 27? A 27 hay que sumarle 273, pues, ¿no? 10 sería 300. 300 Kelvin. Por el número de moles. Para el dióxido de carbono son 20 moles. Entonces, ¿el volumen cuánto sale? Bueno, hay que operar, jóvenes. ¿Cuánto sale esto? Sería 62,4 por 300 por 20, dividido todo entre 624. Eso me da 600. Operando sale 600. Entonces, el volumen sería 600 litros. Y es lo que me pedían, ¿no? El volumen en litros. Entonces, para el problema 8, la respuesta sería 6 por 10 al cuadrado litros. 6 por 10 al cuadrado, la C. La C es la respuesta, jóvenes. La C. ¿Ya? La C. ¿Seguimos? Ejercicio 9 dice, un gas desconocido se funde a través de una barrera porosa en 1,27 minutos, mientras que en el mismo equipo se funde el vapor de bromo en el tiempo de 4,01 minutos, bajo las mismas condiciones de volumen, temperatura y presión. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene la masa molar del gas desconocido. Ley de Graham, jóvenes, sería la velocidad del primer gas es a la velocidad del segundo gas, como la raíz cuadrada de la masa molar del segundo gas es a la masa molar del primer gas. Velocidad, vamos a decir que es el espacio sobre el tiempo, 1, sobre la distancia sobre el tiempo, 2. Eso es igual a raíz cuadrada de la masa molar 2 sobre la masa molar 1. Multiplicación de extremos, multiplicación de medios. Distancia, distancia se cancela y quedaría que el tiempo 2 es al tiempo 1 como raíz cuadrada de la masa molar 2 es a la masa molar 1. ¿Cuál es el tiempo 2? ¿Dónde están los tiempos? 4 y 1,27, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, reemplazando datos, el tiempo 2 es 4,01 y el tiempo 1 es 1,27. ¿Ya? Eso es igual a la raíz cuadrada, ¿no? Del tiempo 2 que le pertenece al bromo. Pero el bromo líquido es diatómico y el bromo gaseoso también es diatómico. Quiere decir que es 80 por 2. 80 por 2. Sobre la masa molar del gas desconocido 1. ¿No? Ahí está. Entonces, esta sería la sustancia desconocida. Esta raíz cuadrada pasa al otro lado como cuadrado, ¿no? Sería 4,01 sobre 1,27 elevado al cuadrado. Es 80 por 2, 160 entre la masa molar 1.
¿Cuánto es la masa molar 1? Bueno, sería 160 dividido entre, tenemos acá 4,01 entre 1,27, todo elevado al cuadrado, ¿no? 160 entre ese número al cuadrado. Eso nos daría 16,04. 16,04. Esa sería la masa molar. Aproximadamente 16. ¿Ya? 16. Entonces la respuesta va a ser 16. ¿Ya? 16 sería la respuesta. 16. Y la clave, la A. 16 sería la A, joven. ¿Ya? La A. Ese sería el ejercicio 9. Y para terminar, tenemos acá la teoría para los líquidos, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión van a ser iguales. Las propiedades físicas de los líquidos dependen de la fuerza intermolecular. Tenemos dispersión de London, como el caso del bromo, tiene London, y el dióxido de carbono tiene London. Dipolo-dipolo, como el cloruro de hidrógeno, o como en el caso de la propanona, pues, ¿no? Acá sería la propanona, que sería Che3, carbono doble enlace oxígeno, Che3, tienen fuerza dipolo-dipolo. Y puente de hidrógeno, el agua, el amoníaco y el fluoruro de hidrógeno, pues, ¿no? ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es una medida de la fuerza elástica que existe en la superficie de un líquido. La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Por ejemplo, 1 centímetro cuadrado. Los líquidos que tienen fuerzas intermoleculares grandes también poseen tensiones superficiales altas. O sea, fuerza intermolecular y la tensión superficial. A mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial. A menor fuerza intermolecular, menor tensión superficial. Relación directamente proporcional. Tensión superficial, si la fuerza intermolecular aumenta, la tensión superficial aumenta. Directo, pues, ¿no? La temperatura y la tensión superficial. A mayor temperatura, menor tensión superficial. Y a menor temperatura, mayor tensión superficial. Aquí la relación es inversa. Temperatura versus tensión superficial. Capilaridad, ¿no? En A se muestra la acción capilar o capilaridad. El nivel del agua dentro de los capilares es notablemente más alto que fuera. Cuando la adhesión es más fuerte que la cohesión, el líquido, por ejemplo, el agua, sube por el tubo capilar. En B, en cambio, cuando la cohesión es mayor que la adhesión, como en el caso del mercurio, se observa una depresión del líquido en el tubo capilar. Entonces acá el agua sube, mientras que el mercurio disminuye, pues, ¿no? No van a ser iguales. ¿Puede poner la diapositiva anterior, por favor, profesor? Ahí está. Gracias. Muy bien. Viscosidad. La fuerza intermolecular y la viscosidad. A mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. A menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Relación directamente proporcional. Temperatura versus viscosidad. A mayor temperatura, menor viscosidad, y a menor temperatura, mayor viscosidad. Relación inversamente proporcional entre la temperatura y la viscosidad. Presión de vapor. Fuerza intermolecular versus presión de vapor. A mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor, y a menor fuerza intermolecular, mayor presión de vapor. Relación inversamente proporcional. Temperatura y presión de vapor. Si la temperatura aumenta, la presión de vapor aumenta. Si la temperatura disminuye, la presión de vapor disminuye. Relación directamente proporcional. Acá hay gráficas, tablas de viscosidad y una tabla de presión de vapor para analizar. Punto de ebullición. Diremos que la fuerza intermolecular y el punto de ebullición. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición. Y a menor fuerza intermolecular, menor punto de ebullición. Relación directa. ¿Ya? A mayor presión externa, mayor punto de ebullición. El último ejercicio, jóvenes, dice, conocer los diversos tipos de fuerzas intermoleculares nos permite analizar y explicar las propiedades de los líquidos, como la viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, punto de ebullición,
entre otros. Seleccione la alternativa incorrecta. El etanol, que tiene puente de hidrógeno, tiene mayor tensión superficial que el hidrocarburo. El hidrocarburo tiene fuerzas de London, ¿ya? Mayor tensión, sí, porque el puente de hidrógeno es mayor que la fuerza de London. Entonces su tensión superficial va a ser mayor. Eso es verdadero. ¿La viscosidad del mercurio es mayor que de la acetona? Claro, el mercurio tiene mayor viscosidad que la acetona, ¿ya? En el mercurio tenemos enlace metálico y en la acetona tenemos fuerza dipolo-dipolo, ¿ya? Entonces esto también es verdadero. C, ¿la capilaridad del agua depende de la tensión superficial? Claro, eso es verdad. D, ¿el agua presenta menor punto de ebullición que el éter metílico? No, pues no es menor, es mayor. ¿Por qué? Porque el agua, al tener fuerza puente de hidrógeno, su punto de ebullición va a ser más alto a comparación de este éter, que su fuerza intermolecular es débil, ¿ya? Entonces, esta sería la respuesta, la D de dado, ¿ya? Entonces, acá hay que comparar que el agua tiene, ¿qué cosa? Puente de hidrógeno. Mientras que el éter metílico, vamos a decir que tiene una débil fuerza de atracción. Vamos a decir que tiene fuerza de London y debido a los Che3 va a haber un impedimento estérico y un pequeño dipolo-dipolo, pues, ¿no? Un pequeño dipolo-dipolo. Entonces, comparando fuerzas, el puente de hidrógeno es mayor. Y hemos dicho que la fuerza intermolecular y la presión de vapor son a mayor fuerza intermolecular, menor presión de vapor, y a menor fuerza intermolecular, mayor presión de vapor. Entonces, ¿quién va a tener mayor, acá dice, el agua presenta menor punto de ebullición? No, el agua presenta mayor, porque la fuerza intermolecular está relacionada con el punto de ebullición. A mayor fuerza intermolecular, mayor punto de ebullición, y a menor fuerza intermolecular, menor punto de ebullición. Relación directa. Entonces, como el agua tiene puente de hidrógeno, que es intenso, su punto de ebullición va a ser alto, va a ser mayor, no menor, pues acá habían puesto menor, eso es falso. Bueno, jóvenes, nos quedan los problemas de casa, ejercicios de clase. Tenemos acá tarea para la casa. 1C de casa, 2D de dado, 3A, 4D, 5A y 6D. 1C de casa, 2D de dado, 3A, 4D, 5A y 6D. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Hasta luego, ¿Puedes jóvenes. regresar a la diapositiva 43, por favor? 43. 3. Acá está. ¿Podría poner la diapositiva 39? 39. Ahí está. Profesor, ¿podría poner por favor la diapositiva 37? 37. Ahí está. Muchas gracias, profesor. Ya. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.